Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita y poderosa palabra del Señor, como hacemos cada día de lunes a viernes, publicando estos devocionales a las 7 de la mañana. Y hoy nos vamos a centrar en el versículo 13 del Evangelio de Mateo, capítulo 19, que así nos dice la palabra del Señor. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Con estas palabras empezamos a ver, creo que uno de los momentos quizá más conocidos del Señor Jesús. Un momento en el que le fueron presentados unos niños para que el Señor pusiese sus manos sobre ellos para orar. En la Biblia, el tema de la imposición de manos siempre era con la finalidad de transmitir bendición sobre las personas en las cuales se imponían las manos. Por ejemplo, nosotros podemos ver allí en el primer libro, en el libro del Génesis, capítulo 48 y versículo 14, cómo Israel puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, con el fin de bendecirlos. Así que estos padres que llevaron a sus hijos delante de Jesús era para que el Señor los pudiera bendecir. Y aquí créeme que me quiero detener por unos instantes, porque me fascina ver a padres llevando a sus hijos a Jesús. En una cultura tan, pero tan alejada del Señor, me parece una valentía que unos padres quieran acercar a sus hijos a Jesús. Cada vez que nosotros aquí en la iglesia tenemos una presentación de niños, es algo que a mí me alegra muchísimo. No solo por poder orar por un niño más, sino que me alegra el saber que todavía hay padres que siguen tomando la sabia decisión de acercar a sus hijos a Jesús. Siempre les digo a estos padres que la mejor herencia que le pueden dejar a sus hijos, que le pueden dar en el futuro, no es dinero, no son casas o bienes materiales, sino que la mejor herencia es que puedan acercarlos a Jesús. Desgraciadamente hoy se enseña, o bueno, más que se enseña, se impone la cultura de la libertad, la cultura de la autoelección, la cultura de permitir a los niños que ellos puedan tomar sus propias decisiones. Pero si somos honestos, todos sabemos que eso es un error. Hay decisiones que los niños todavía no están preparados para tomar. Hay decisiones que tienen que ser los padres los que tienen que decidir por sus hijos. Y si el día de mañana, cuando esos hijos ya sean grandes, ya sean adultos y tengan quizá un mayor uso de la razón, entonces, bueno, pues también tendrán la capacidad de elección. Pero mientras que sean niños, los adultos somos quienes tenemos que guiar sus pasos. Ahora bien, los padres cristianos tenemos que entender que acercar nuestros hijos a Jesús no se trata simplemente de traerlos a la iglesia. Para que un niño pueda estar cerca de Jesús, tiene que hacerlo desde casa. Los padres somos los responsables que en nuestros hogares estemos dando un ejemplo cristiano a nuestros pequeños. Si tú eres de los que llevas a tus hijos a la iglesia cada domingo, pero en tu casa no oras diariamente con ellos, si en tu casa no lees la Biblia con ellos, y si en tu casa no le estás dando un ejemplo de discípulo de Jesús, créeme que no estás acercando a tus hijos a Jesús. Simplemente los estás acercando a una iglesia. A los niños se les instruye en el camino de Dios en casa. Y en la iglesia simplemente se refuerza lo que tú ya le estás enseñando en casa. Suele pasar que muchas veces en la iglesia se les enseña la palabra de Dios, se les enseña sobre personajes bíblicos, se les enseña cómo tienen que orar, se les enseña muchas cosas a vivir en santidad, pero claro, resulta que luego en sus casas, sus padres, qué sé yo, le ponen música que no edifica, sus padres tienen conversaciones que hay palabrotas de por medio, tienen conversaciones groseras. En sus casas quizás sus padres están viendo la tele, ven programas o incluso películas que no están adecuadas para niños y bueno, y un sinfín de cosas más. Así que repito, el ejemplo a los niños comienza en casa.
Todos conocemos ese versículo que se encuentra allí en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, versículo 6, cuando dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y este es un versículo donde todos los padres encontramos esa paz, esa esperanza para nuestros hijos. Una esperanza en saber que aún de mayor nuestros hijos van a seguir permaneciendo en el camino de Dios. Pero este versículo no solamente nos habla de esperanza, sino que también nos está dando una labor, que es la de instruir. El trabajo de los padres es instruir a los niños, adiestrar a los niños, entrenarlos para que no se aparten del camino. Te voy a decir algo muy curioso y muy interesante sobre este versículo. Mira, esta palabra instruir, que sale en Proverbios, en aquella época se usaba en términos médicos, cuando las parteras, cuando esas personas encargadas de ayudar a las mujeres para que pudiesen dar a luz, ellas enseñaban a las madres para que sus bebés pudiesen ser amamantados. Había bebés, como a día de hoy, que no sabían o que no tenían el deseo de mamar del pecho materno. Y claro, lógicamente, en aquellos días atrás, en aquellos tiempos, no existía la leche de fórmula, la leche en polvo, como sí hay, gracias a Dios, hoy en día. Sino que los bebés estaban obligados a ser amamantados. Así que las parteras tenían un método, una fórmula para provocar el deseo a los bebés de succionar. Ellas mezclaban dátiles con miel y con la punta del dedo se lo untaban en el paladar del bebé, provocando así un deseo al bebé de seguir saboreando. Y en ese mismo momento colocaban al bebé en el pecho de la madre. Y a esa acción se le decía instruir al bebé. Era un trabajo que se hacía para provocar un deseo en el bebé. Y ese es el mismo verbo que se usa en este versículo de Proverbios. Nosotros no solamente tenemos que enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, los padres no solamente tenemos que enseñarles a orar, no solamente tenemos que llevarlos cada semana a la iglesia, sino que el gran trabajo que tenemos los padres es lograr que nuestros hijos tengan deseo de acercarse a Dios. Tenemos que provocarles ese deseo a nuestros hijos. Tenemos que lograr que nuestros hijos obtengan placer sirviendo en las cosas de Dios. De la misma manera que las parteras provocaban ese deseo a los bebés, así nosotros tenemos que provocar ese deseo, ese anhelo de que nuestros hijos quieran acercarse a Jesús. Y esto solo lo vamos a lograr dándoles un ejemplo en nuestras casas. Que tanto papá como mamá den ejemplo de lo que significa servir a Jesús. Bueno, sé que este versículo de Mateo dice bastantes más cosas, como por ejemplo que los discípulos que por allí estaban reprendieron a esos padres, pero hoy quise centrarme solamente en esta sabia decisión que tuvieron los padres de querer presentar a sus hijos a Dios. Mañana, Dios mediante, mañana viernes, seguiremos viendo todo lo demás, pero en esta ocasión me gustaría que te quedes con la importancia de que nuestra labor como padres es que nuestros hijos, nuestros pequeños, tengan deseo de acercarse, deseo de servir al Señor. Y es una gran responsabilidad que Dios va a demandar de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar en esta mañana y a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu misericordia son nuevas cada mañana. Y así lo podemos notar en nuestra vida. Gracias porque a pesar de nuestros errores, tú nos bendices, Señor. Y en esta mañana te pedimos, Señor, para que tú nos des sabiduría a los padres. Sabiduría, Señor, a los hombres, a las mujeres, que tú nos has dado hijos, para que podamos instruirlos en tus caminos. Para que primeramente podamos darle ejemplo en nuestras casas de lo que significa ser un discípulo tuyo. Ayúdanos, mi Dios, danos sabiduría en esta labor que tú nos has encomendado. Gracias te damos, pedimos tu bendición para este día, Señor. Pedimos que tu presencia nos acompañe en cada instante de este día jueves. Y gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre bendito de Jesús, amén y amén.
Que Dios te bendiga y que Dios nos dé sabiduría a los padres, es verdad que tanta falta nos hace, y más en estos tiempos donde el mundo intenta corromper desde bien pequeños a los hijos, los intentan separar de las enseñanzas de Dios, separar del temor a Dios, pero qué bueno saber que todavía hay padres sensatos, padres sabios que tienen el deseo de que sus hijos se acerquen a Dios. Mañana viernes seguimos tratando este asunto, Dios mediante. Bendiciones.